Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Tognetti, soy intensivista de la UCI del Hospital Comarcal y de Vinaròs. Y la idea de esta charla es hablar un poco sobre el aporte y la importancia de la ecografía clínica al intensivista en su día a día y, por sobre todas las cosas, al intensivista del hospital periférico. Primero, poner esta primera imagen, que me pareció muy interesante, máquinas que salvan vidas en la UCI. Este artículo de Intensive Care del 2022 analiza varios aspectos que me parecieron muy útiles. Por un lado, el trinomio necesario para que potencialmente este efecto suceda, en este caso una máquina de ecografía correctamente fabricada y diseñada y adaptada a las necesidades del medio, disponible 24/7. Por el otro lado, un intensivista que ha adquirido las competencias para poder obtener e interpretar imágenes ecográficas. Y que, por supuesto, el tercer pilar es que tiene los conocimientos clínicos adecuados para poner en marcha adelante todo lo que ha encontrado. Si tenemos este trinomio, nos encontramos con una herramienta extremadamente útil, una herramienta fácil de usar, una herramienta que no hace daño, una herramienta que nos evita traslados de pacientes fuera de nuestras unidades, una herramienta que nos ayuda a realizar diagnósticos más precoces, más certeros, que nos permite elegir cuál es el mejor tratamiento que podemos darle a este paciente, líquidos, vasopresores, terapia de reemplazo renal, y que a su vez nos permite ver la respuesta a los tratamientos que hemos instaurado. Es decir, tenemos una poderosa arma por delante. Por otro lado, este artículo analiza que el uso creciente de la ecografía clínica o la ecografía point of care, y hace referencia a sitios con recursos limitados, se ha acompañado de una mejora en los resultados de los pacientes. Y cuando hace referencia a los recursos limitados, son países en desarrollo, zonas distantes, remotas. Permítanme aquí agregar hospitales periféricos como el nuestro. Nosotros no tenemos déficit de material, pero tenemos déficit de capital humano. Hay días que no tenemos cardiólogos, hay días que no hay urólogos, hay días que no tenemos radiólogos. Entonces, para nosotros, el poder de la ecografía clínica adquiere una vital importancia. Estamos, entonces, cambiando el paradigma de atención a nuestros pacientes. Se han dejado de hacer o hemos dejado de hacer ecografía por parte de radiólogos o ecocardiografistas cardiólogos, a realizar una ecografía manejada por un intensivista como una extensión diaria de la evaluación que hacemos de nuestros pacientes. Este artículo dice una frase que me encantó. Esporádicamente en la medicina se producen saltos que aceleran su evolución. Estoy claramente convencido de que la ecografía clínica es uno de esos saltos. Además, la ecografía realizada por intensivistas en la UCI incide en cada uno de los 6 dominios fundamentales del actual concepto de calidad asistencial, que son estos: seguridad, efectividad, eficiencia, oportunidad, equidad y pacientecentrismo. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? Este artículo de Intensive Care del 2022 hace un repaso muy bonito de cómo ha sido la evolución de la ecografía clínica y analiza 3 aspectos. Por un lado, cuál fue y cómo fue el desarrollo de definición de capacidades. Segundo, cómo nos fuimos formando. Tercero, cuál es el futuro. Como ven aquí, en la década del 80 la ecografía se practicaba en las UCIs por especialistas que no eran intensivistas. Hacia el 90 empezaron a emerger de los laboratorios de radiología ciertas ideas de hacer ecografía, cierta formación informal, incluso se empezaron a pensar proyectos formativos y certificaciones, aunque todas eran un poco informales y un poco anárquicas. No fue hasta el año 2021 que la Sociedad Europea de Medicina Intensiva publica en la revista Intensive Care un documento de consenso de expertos sobre cuáles serían y cuáles deben ser los conocimientos básicos que los intensivistas debemos tener en ecografía. A partir de esa definición, todo cambió realmente, comenzó una investigación mucho más seria y una predisposición a programas de formación reglados. ¿Cuál es el futuro? Eso lo veremos en un ratito. Me gustaría hacer ahora un repaso rapidito de cómo fue apareciendo la evidencia
Ya en el 2013-2014, el grupo de consenso de monitoreo hemodinámico y cuidados cardiológicos de la CEMISIUC ya le da un lugar a la ecografía en el diagnóstico del shock, tanto inicial como en el paciente con shock que no va del todo bien. En el 2014, el grupo de trabajo de monitoreo hemodinámico y shock de la Europea de Medicina Intensiva hace lo mismo, un análisis de qué manera la ecografía puede ayudar a un intensivista en un paciente inestable hemodinámicamente. Como decíamos antes, en una mejor caracterización de los trastornos hemodinámicos, en poder seleccionar las mejores opciones terapéuticas para ese paciente y en permitirnos, además, evaluar la respuesta de los trastornos hemodinámicos a lo que hemos hecho. 2015-2016, la Sociedad Americana de Medicina Crítica lanza 2 guías basadas en la evidencia hasta ese momento de lo que debería ser el uso de la ecografía, tanto con fines diagnósticos como terapéuticos, por los intensivistas. Tanto una guía general como una guía de ecocardiografía. En el 2017, nuevamente, nuestra sociedad, la Sociedad de Medicina Intensiva de la CEMISIUC, en el grupo de recomendaciones sobre RCP, vuelve a mencionar a la ecografía como una herramienta que mejora la calidad asistencial y que mejora la seguridad de nuestros pacientes, basándonos en una ecografía por protocolos, en una ecografía que busca encontrar respuestas binarias. 2017, este artículo de Current Opinion también hace un análisis de técnicas ecográficas y de qué papel tiene que tener la ecografía clínica en el manejo de un paciente inestable, pero a mí lo que más me gustó fue que en este trabajo se compara la obtención e interpretación de imágenes por parte de intensivistas formados en ecografía versus ecocardiografistas expertos. Las imágenes fueron obtenidas por intensivistas fiables en el 94% de las veces y la interpretación fue correcta en el 84% de las veces. Estamos hablando de que esta ecografía point of care o la ecografía clínica no vino a reemplazar a la ecografía reglada. Esta ecografía que hacemos se basa en patrones, busca respuestas binarias, con el mínimo de ventanas acústicas necesarias. El uso también de la ecografía en este artículo deja una relevancia importante, que el auge y el uso de la ecografía point of care está siendo de la mano de que estamos solicitando menos ecografías regladas, sin que ello, y esto es lo importante, sin que ello se traduzca en detrimento o en mala evolución de nuestros pacientes. Llegamos, como les decía antes, de la primera diapositiva, a la declaración de consenso de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva sobre las competencias básicas que los intensivistas debíamos tener. Fueron 74 recomendaciones, 7 para el cerebro, 20 para el corazón, 20 para el tórax, 20 para el abdomen y 7 para los vasos. No se llegó a una conclusión en 14. Y creo que lo importante de eso fue que no se llegó a una conclusión porque se consideraron que eran técnicas muy avanzadas. Estamos hablando de que es lo básico que todos los intensivistas debemos conocer. Este artículo del 2023 lo traigo por varias cosas. Por un lado, no es de una revista de medicina intensiva, no es Intensive Care, no es Critical Care, es de una revista de cardiología, en donde los mismos cardiólogos ya están hablando de una ecografía clínica, de poder hacer una evaluación de un paciente de manera global, multiórgano. Sabemos que la hipoperfusión en el shock hace daño, pero sabemos que la congestión también. Este artículo me pareció muy interesante en cuanto a eso, de dónde venía y el análisis que hacía. Comentarles ahora 4 casos de 4 pacientes admitidos en nuestra unidad, y de cómo la ecografía realmente nos ayudó en este tipo de pacientes. El primer paciente es un paciente, se los comento primero para no ser spoiler, de 84 años de edad con una buena calidad de vida, que se ingresó durante el fin de semana en nuestra unidad con diagnóstico de IAM sin elevación del ST. Un electro inicial con un bloqueo incompleto de rama derecha, poco más, una elevación de troponinas que no era altamente significativa. Al día siguiente el paciente, nosotros lo vemos por la mañana, en el electro un bloqueo completo de rama derecha, muy abigarrado, no nos terminaba de cerrar el paciente, no nos terminaba de cerrar lo que había pasado,
Fuimos a hacer una ecografía con la intención de encontrar segmentarismos, para poder hablar con los compañeros del Hospital General de Castellón. Y lo que nos encontramos fue un aneurisma disecante de aorta, que incluso se ve el flap, si lo ven aquí arriba. Perdón la imagen, pero en el momento en que tomamos esa ecografía, entre la emoción y el acojone que tenía, es la que pude obtener. Segundo paciente, es un paciente de 65 años que ingresó por una crisis miasténica a la unidad, requirió intubación y ventilación mecánica, y en el contexto de una manipulación que no fue agresiva de la vía aérea, el paciente lentamente comienza a desarrollar cierta tendencia a la hipotensión y a la desaturación, pero lenta, no era algo exagerado. He hecho un resumen, no he puesto todos los planos. Esto es pulmón derecho, esto es pulmón izquierdo, y esto es el video del pulmón izquierdo. En el momento que estábamos haciendo el video, el paciente hizo hipotensión y desaturación graves. Rápidamente lo que drenamos fue un neumotórax a tensión. Incluso después de drenar y de salir aire, pedimos la placa y todavía quedaba muchísimo aire dentro, pero la ecografía nos ayudó a tomar una decisión urgente en ese momento. Este es otro paciente, es un chico joven de 54 años de edad que ingresó por un estatus epiléptico que requirió intubación y ventilación mecánica y sedación profunda. Sondado, lo vemos nosotros al día siguiente, el paciente tenía una orina francamente matúrica pero muy escasa y clínicamente había un globo vesical. Lo que hicimos fue la ecografía y en la ecografía lo que vimos fue restos que parecían coágulos. No veíamos el globo vesical, pero sí veíamos que el líquido entraba, es decir, que la sonda en algún lado estaba seguramente en uretra. Esto puede parecer algo tonto, pero nosotros ese día no teníamos urólogo. Si nosotros sacábamos la sonda y no la podíamos poner, teníamos que trasladarlo al Hospital General de Castellón, 80 kilómetros. Lo que hicimos fue desinflar un poquito la sonda, progresarla 2 centímetros, volver a inflar el balón y lo encontramos dentro, no tengo la imagen, lo siento. El paciente se resolvió la retención aguda de orina dentro de nuestra unidad. Último caso, una señora de 75 años de edad que me la comentan, el título fue insuficiencia respiratoria por inhalación de humo. Bajo a verla, la señora tenía así, francamente, una insuficiencia respiratoria con una muy mala mecánica que requirió intubación en urgencias. Me llamaba la atención que, pese al título de intoxicación por humo, no teníamos familiares en ese momento, no teníamos carboxihemoglobina elevada, no había acidosis metabólica severa para pensar en intoxicación por cianuros. La intubamos, la subimos a la UCI, ponemos un poquito de propofol mientras poníamos la vía y demás, y llamaba la atención, por un lado, que la paciente comienza a desarrollar hipotensión arterial refractaria a una maniobra de elevación de miembros inferiores, y por el otro lado una hipoxemia que era persistente, 100 de FIO2, 5 de PIP, y la señora no pasaba de 89-90 de saturación. Hacemos el eco, nos encontramos esto, que ahora visto para atrás fue muy fácil. Esto es un síndrome de Takotsubo, tenía toda la pinta, una disfunción ventricular severa con una asinesia completa de los segmentos medioapicales. Después lo terminamos confirmando. Entonces, cuando me encuentro esto, retiro el propofol, pongo un poquito de midazolam, muy poquito, porque la paciente con 75 años se dejaba llevar, y hacemos una ecografía pleuropulmonar. Pensando en esto, en teoría debíamos tener un edema agudo de pulmón cardiogénico. Y lo que nos encontramos fue una presentación de un patrón de líneas B muy asimétrico. Esto es lado izquierdo del pulmón, les he puesto solo una imagen. Esto es lado derecho, una pleura francamente irregular con consolidaciones subpleurales y con un patrón B confluente. Asumimos que aquí había un componente de broncoaspiración seguramente en el momento de la insuficiencia respiratoria y el deterioro del sensorio. Se tituló PIP, se pusieron antibióticos, la paciente evolucionó correctamente. Cuando estaba estable hicimos el CATE, las coronarias eran normales y fue un síndrome de Takotsubo. ¿Dónde estamos entonces? Hicimos todo el repaso, desde que esto empezó hasta la definición de competencias. El futuro es la estandarización de la formación. Ya en el 2013-2014, la Sociedad de Medicina Intensiva creó un documento de consenso para la formación en ecografía con 3 niveles. Esto ha sido la base, una vez establecidas estas declaraciones de competencias, para un proyecto que es el proyecto ECOAC, el proyecto de formación en ecografía que está ligado al proyecto Covatrice de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que sigamos formándonos. ¿Qué papel va a tener
La inteligencia artificial, los laboratorios de simulación, seguramente va a ser muy importante, pero tenemos recorrido. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para Dani? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, tengo yo, Vale. que tengo curiosidad. Bueno, como ya has comentado, vivís, nosotros en Gandía también, no tanto, pero como vosotros, pero también vivimos una situación de que a veces pues no está de guardia pues todo el mundo. Yeah. Entonces, mi duda son dos. Una, cuando te encuentras en esta situación, o sea, ¿cómo haces tú? Porque ahora todos los residentes ya vienen como muy formados en ecografía, pero la gente que ya tiene unos cuantos años más, Como yo. pues viene cero formada en ecografía, si quieres ecocardio, pero el resto de ecografía poca, y vascular porque estamos con las vías. ¿Cómo harías tú para, en unidades tan pequeñitas, hacer formación de ecografía, aparte de ser autodidacta? Si es que... Mira, mi historia, nosotros, la formación hacia adelante, nuestra ahora es ir turnándonos, somos poquitos, la unidad es pequeña, es ir turnándonos para entrar en un programa de formación activo. Hacia atrás, ¿cómo fue lo mío? Me gustó poner vías con eco y a partir de ahí empecé a leer libros, artículos, y en donde yo trabajaba antes en Barcelona tenía una cardióloga amiga que la cogí, tenía un radiólogo amigo que lo cogí y les dije, enséñenme. Esa ha sido mi formación en ecografía. Y luego, por otro lado, como también habéis comentado que a veces no tenéis radiólogo, o sea, ¿cuántas llamadas tenéis a veces de la planta de urgencias para ir vosotros con el ecógrafo a diagnosticar cosas que a priori corresponderían a otras especialidades? Muchas. Porque claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros que a veces tenemos una excelentísima relación con el servicio de urgencias, con el servicio de medicina interna, con el servicio de cirugía. Y ellos confían mucho en nosotros. Y en esto es una cosa más de la que confían en nosotros, sí. Claro, o sea que ya no es solamente voy, lo veo y luego lo confirma otro compañero, sino que hago actuaciones. Si no tenemos otra opción, exacto. Claro. Yo cuando empecé a usar ecografía, intenté marcarme algo en la cabeza, que es conocer los límites que tiene la técnica y conocer mis límites. Yo no soy un ecografista clínico experto. Yo tengo mis límites. Yo sé qué medir, qué puedo interpretar con seguridad y tomar decisiones con eso. Si a mí me viene grande, no lo voy a hacer. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más?